Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Hace ya unos años, aquí en Corea del Sur, pues había un político exitoso. Todos le amaban, le alababan. Fue alcalde de Seúl, que es la capital, y lo votaron 2 veces consecutivamente. Y era exitoso, ¿verdad? Todos alababan, les gustaba ese político, su familia parecía casi perfecta. Y todos decían que iba a ser el próximo presidente de la nación. No tenían dudas. Pero de repente una mañana apareció una noticia. Se suicidó. Todos se quedaron impresionados. ¿Cómo puede ser? Tenía éxito, una gran familia, tenía un gran futuro. ¿Cómo podía ser que se quitara la vida? No lo podían entender. Pero con el tiempo empezaron a salir informaciones. Este hombre llevaba una doble vida. Una vida muy distinta, ¿verdad?, a esa apariencia que ostentaba. Estaba metido en corrupciones, pecados, un desastre. Y al final Satanás lo engañó de esa manera, porque estaba sufriendo continuamente. Muchas personas, desgraciadamente, están viviendo 2 o 3 vidas a la vez. Por supuesto, es un fracaso. Y lo peor es que también creyentes, a veces podemos también vivir 2 vidas. Por supuesto, no va a funcionar. Y es lo que le ocurría a Nicodemo, como vemos en el pasaje de hoy. Él vivía esa vida de engaño. Por un lado, era un fariseo, era un principal de los judíos, una persona con estudios, reconocida, famosa, exitosa, respetada por la gente. La gente iba a que le explicara, que le enseñara la palabra. Pero por otro lado, era una persona fracasada, frustrada. Seguramente llevaba una vida oculta de pecado. Por eso sufría, porque estaba viviendo un engaño. Y como no encontraba respuesta a su desesperación, como vemos en el pasaje de hoy, de noche, va a buscar a Jesús. ¿Por qué de noche? Por la apariencia. Generalmente los principales de los judíos estaban en contra de Jesús. No era bueno para su imagen. No era bueno para sus motivaciones. Por eso fue de noche. Y mucha gente vive en esa apariencia, dando una apariencia engañosa. Incluso creyentes podemos vivir así. Yo he vivido así muchos años. Por otro lado, sin respuesta. Hay que salir de ahí. No funciona. Y su verdadero problema era que tenía una gran ignorancia espiritual, a pesar de que era maestro de la palabra. Seguramente había memorizado muchísimos textos bíblicos, pero él identificó a Jesús como un maestro más. Bueno, decía, si Dios está contigo, tú has venido como un maestro, pero no. Eso fue un terrible error que están padeciendo muchas personas que no están pudiendo identificar quién era Jesús, quién es Jesús. Él es el Mesías, ese Mesías que ellos estaban esperando. Y es el Cristo que murió, resucitó para darnos vida, para darnos verdadera respuesta. Pero la gente no lo sabe. Tiene un conocimiento a su manera de quién es Jesús, pero eso no tiene ningún valor salvífico, porque estoy creyendo a mi manera. El Señor que sabe lo que hay en el corazón del hombre, como dice en el capítulo 2 de Juan, directamente le dijo,
Es necesario que nazcas de nuevo si quieres entrar en el reino de Dios. Pero no lo entendió. Jesús, con amor, con gracia, con su misericordia, Él le quiso mostrar cuál era el verdadero problema. Que estaba muerto espiritualmente. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Desde Adán y Eva, ellos pecaron, son cabeza federal de toda la humanidad, y a través de ellos hemos nacido, cada uno de nosotros, muertos espiritualmente, separados de Dios. Es un estado terrible, porque fuimos creados para estar con Dios, para tener relación con Dios a través del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Pero Nicodemo, que era un experto de la palabra, no entendía esa parte. No podían entender el pecado original. No solo estaba muerto espiritualmente y separado de Dios, estaba en pecado, como dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, con esa naturaleza de pecado que hace pecar a las personas continuamente y viven atrapados en esas cadenas de pecado, que son cadenas espirituales que no se ven a simple vista. Y también en ese estado, como dice el Señor en Juan 8:44, el que gobierna esas vidas es Satanás, que vino a hurtar, a matar y a destruir. El Señor le mostró primeramente su verdadero problema. Él, como vivía una religión, y la religión te dice, esfuérzate para salvarte, haz buenas obras para salvarte. Él pensaba que lo tenía que hacer él. ¿Cómo voy a poder nacer de nuevo? Pero el Evangelio es recibir, ¿verdad? Por gracia, a través de la fe. Pero con ese pensamiento tan religioso, no podía entenderlo. ¿Cómo? ¿Cómo me voy a meter siendo ya viejo en el vientre de mi madre otra vez? Por supuesto, no estaba hablando de eso. Por eso el Señor le dio la respuesta. Tienes que nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Y le estaba explicando la preciosa salvación que Dios le ha placido darnos solo a través de Cristo. ¿Y qué es el agua? El agua representa la palabra. Y lo primero que tenemos que escuchar, lo primero que tenemos que compartir, es el núcleo, la esencia de toda la palabra, que es el mensaje de Jesús el Cristo. Por eso nada más el hombre pecara en Génesis 3:15, Dios da la palabra, Cristo, solo a través de Cristo. En medio de ese tiempo de esclavitud, a través de Moisés, Éxodo 3:18, el sacrificio de sangre, Cristo. Y antes del cautiverio, a través del profeta Isaías 7:14, Emanuel. ¿Qué es Emanuel? Cristo. Y es la palabra que Dios da. Jesús, el Cristo, que se cumplió en Mateo 16:16, porque el Nuevo Testamento es cuando se cumple esa preciosa promesa. Y hay que poner nuestra fe en Cristo. Por eso hay que predicar la palabra. Como hizo Jesús, ¿verdad? Le mostró el problema, pero luego directamente le explicó. Hay que creer que Jesús es el Cristo. Y si por gracia de Dios, Dios tiene preparada a esa persona, hay que aceptar a Cristo. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Y si aceptas a Jesucristo en tu corazón, naces espiritualmente. El Espíritu Santo viene a morar a tu vida. Tienes un nuevo nacimiento. Por eso en 2 de Corintios 5:17 dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron totalmente. He aquí todas son hechas nuevas. Y ese es el nuevo nacimiento. Esa es la verdadera salvación. Que solo por gracia, a través de la fe de Jesús el Cristo, podemos recibir. Y es por eso que tenemos que estar compartiendo la palabra continuamente. Porque es la respuesta eterna. ¿Cómo podemos callarnos? Hay que compartir la palabra. Porque en verdad es el deseo de Dios. Y si yo no estoy dentro del deseo de Dios, nada puede funcionar en mi vida de fe. Hay que compartir este evangelio también porque es un mandamiento de Cristo. Es la gran comisión para cada uno de sus hijos, sin excepción. Y hay que compartir el evangelio. Porque es necesario para cada uno de nosotros. ¿Por qué? El agua estancada se corrompe. Si yo no tengo misión, ¿para qué tengo que dar culto? ¿Para qué tengo que tomar la palabra? ¿Para qué tengo que orar? Si ya somos hijos de Dios. Es más, Dios permite que estemos en este mundo, no nos ha llevado todavía, porque tenemos que compartir el evangelio. Por eso es muy importante que esté viendo esa bendición de la salvación. En ese momento Nicodemo no recibió, pero por supuesto la palabra de Dios no vuelve al vacío. Después, en medio del Sanedrín, cuando estaban ya intentando matar a Jesús, él se levantó y lo defendió. Y luego aparece otra vez. Cuando Cristo muere en la cruz, juntamente con José de Arimatea, preparó todo. Y fue allí. Lo metieron en la tumba y lo ungieron, ¿verdad? Lo prepararon. Aunque no aparece en la Biblia, yo pienso, como la mayoría de teólogos, que Nicodemo, por gracia de Dios, pudo tener ese nuevo nacimiento y se levantó como un discípulo del Señor. Y esos discípulos están en nuestros campos esperando. Por eso hay que levantarse y estar compartiendo esta palabra. Pero ¿por qué no estamos compartiendo la palabra? ¿Por qué nuestra vida no tiene a veces nada que ver con el evangelismo? No tenemos seguridad. Y es muy importante a la hora de hacer un edificio el fundamento, ¿verdad? Por supuesto, nuestro único fundamento es Cristo, que es el que Dios ha puesto. No hay otro. Tengo que estar fundamentado en Cristo, pero tengo que estar disfrutando de todas esas bendiciones que Dios por su gracia me ha dado en Él. Por eso, que pueda poner ese fundamento. Hay que ponerlo. ¿Cuál es el fundamento? Primer punto. A través de Cristo tengo una nueva identidad. No podemos seguir viviendo engañados por el pasado. Lo que me pasó, lo que me hicieron, la injusticia, el trauma. Hay que salir de ahí. Cristo solucionó todo mi pasado. Él me ha dado una nueva identidad. Lo que pasa es que como hemos vivido tanto tiempo separados de Dios, haciendo las cosas a nuestra manera,
Ahora que somos hijos de Dios sin darnos cuenta, seguimos haciendo de la misma manera que hacíamos antes. Por eso no funciona, ¿verdad? En Cristo tenemos una nueva identidad. Somos hijos de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dios, que es creador, sustentador de toda su creación, está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él me ha tomado con su mano poderosa y nada me separará de su amor. Él me ha guardado en el hueco de su mano. Usted es un hijo de Dios. Y eso ya nada ni nadie se lo puede arrebatar. Porque esta salvación es eterna. ¿Cómo que es eterna? Sí. Bueno, pues entonces, como dicen algunos, como ya voy a ir al cielo eternamente, ya voy a ir a pecar. Pero si una persona es salva, nunca puede tener ese tipo de pensamiento. Nunca. Siendo salvo, podemos equivocarnos, podemos fallar, pero el Espíritu nos redarguye. Y nos vamos a arrepentir de manera sincera delante de Dios y a pedir perdón en el nombre de Cristo, sabiendo que tenemos seguridad del perdón de pecados. Y el Señor nos restaurará. Y ya buscaremos a Cristo para recibir fuerza y no caer más. Tendremos un giro. ¿Qué es lo que significa verdaderamente arrepentimiento? Un giro de 180 grados. Arrepentirse no es, llorar y ya está. No. Por supuesto, uno puede llorar. Es algo bueno, saludable. Pero lo importante es que cambie la dirección. No que llore y luego siga haciendo lo mismo, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Y tenemos que tener esa seguridad, porque tenemos como hijos de Dios, en esta nueva identidad, ver todo a través de la palabra, no conforme a nuestra manera. Porque la palabra de Dios es una garantía. Son promesas para sus hijos y la palabra de Dios permanece para siempre. Son hijos de Dios. Y si yo realmente lo creyera, ya no iba a temblar más, ya no me iba a estresar por nada. Por eso es muy importante que pueda entender y disfrutar poniendo esa base, esa nueva identidad. Soy un hijo de Dios y es algo eterno. También el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía a toda la verdad, como dice en Juan 16:13. Por supuesto, conforme a la palabra. Por eso es tan importante el culto. Y Satanás lo sabe, ¿verdad? Por eso él siempre va a hacer sus engaños para intentar arrebatarnos el culto. Ahí es donde quiere realmente atacarnos. ¿Por qué? Porque a través del culto la parte central es la palabra que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Y yo tengo que tomar la palabra. Para estos 6 días restantes de la semana, hay que tomar la palabra cada día. Tengo que vivir dentro de la palabra. De esa manera podré encontrar de manera detallada la guía del Espíritu. Si no, seguiré viviendo con lo que veo, con lo que siento. Y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y el Espíritu Santo obra. Cuando estamos orando en el nombre de Cristo, Él nos da respuesta incluso a las oraciones. Cuando estamos orando conforme a su palabra, conforme a su deseo. Como dice en Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y esa es la preciosa identidad que tenemos, una nueva identidad. Ya no puedo seguir viviendo como antes, ¿verdad? Con mi pensamiento, con mi estándar, no. Conforme a la palabra. Somos hijos de Dios. Y esta identidad es para disfrutar.
¿Qué nos impide disfrutar? ¿Qué nos impide? Ya somos hijos de Dios, Él está con nosotros. Ya no hace falta afanarse, preocuparse, tengo que estar orando, disfrutando, para que esa identidad se grabe en mí, se llegue a enraizar profundamente y pueda tener esa naturaleza con esta nueva identidad que hemos recibido en Cristo. Eso es un fundamento que tenemos que restaurar en nuestra vida de fe, teniendo seguridad conforme a la palabra, siempre la palabra, que es eterna y permanece para siempre. Por eso que podamos, en esta semana y cada día de nuestra vida, disfrutar de esta nueva identidad que tenemos en Cristo. Y no solo una nueva identidad, segundo punto, una nueva autoridad. No somos conscientes de la autoridad tan tremenda que tenemos. Cristo consumó todo en la cruz. Él murió y al tercer día resucitó. Él tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Y Él nos ha enviado a proclamar este evangelio. Y Él fue glorificado y derramó el Espíritu Santo como había prometido, que mora en nosotros. Por eso a través del Espíritu Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hemos recibido esa autoridad de lo alto. No es porque nosotros hayamos hecho nada, no, Cristo hizo todo. Y de lo alto hemos recibido esa autoridad que tenemos que estar utilizando. ¿Por qué? Porque estamos en batalla espiritual, en una guerra espiritual. Pero José también, él vivía en Egipto, que era un lugar de idolatría. Por supuesto, Satanás intentaba impedir continuamente que disfrutara del Evangelio, intentaba impedir que predicara el Evangelio. Pero él sabía su identidad y sabía su autoridad y la utilizaba continuamente. Porque cuando oramos en el nombre de Cristo, el Espíritu Santo obra. Dios envía a los ángeles. Se levantan las obras del reino de Dios, la oscuridad es quebrantada. También Daniel era cautivo en Babilonia, un gran imperio, pero era un imperio de idolatría, donde Satanás también intentaba impedir el Evangelio. Quería totalmente hacer caer a Daniel desde el principio, quería que comiera comida idólatra, pero en Daniel 1, versículos 8 y 9, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué quiere decir? Que él hacía esa batalla espiritual. Y ya tenemos que dejar de pelear con las personas humanamente. Ya tenemos que dejar de intentar arreglar las cosas humanamente, hay que salir de ahí. Tenemos una tremenda autoridad que tenemos que utilizar porque nuestra guerra, nuestra batalla, no es contra carne ni sangre. Es espiritual, contra Satanás y los demonios, ¿verdad? Pero Cristo ya ha vencido. Por eso, en Marcos 10, 19, dice la palabra: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y cuando estamos orando en el nombre de Cristo, la oscuridad es quebrantada. Y Dios envía a los ángeles, como dice en Hebreos 1:14. Él los envía para ayudarnos. Por eso, cuando Eliseo estaba allí en Dotán y los sirios les rodearon, Giezi, que era el siervo de Eliseo, estaba temblando. Pero Eliseo oró. Dios abrió los ojos espirituales de Giezi y pudo ver esos carros de fuego, ese ejército celestial. ¿Qué dijo? Los que están con nosotros son mayores que los que están contra nosotros. Ya podía tener paz porque veía cómo Dios había enviado sus huestes celestiales. Y esa es la autoridad que tenemos. Por eso no hace falta preocuparse, afanarse, estresarse. No hace falta pelear. Hay que utilizar esa autoridad en el nombre de Cristo, con fe, con seguridad. ¿Y qué ocurre? En ese momento, el reino de Dios se establece, porque somos ciudadanos de los cielos,
como dice en Filipenses 3:20, es el respaldo que tenemos. Bueno, es que no lo veo. Escrito está. Los hijos de Dios no vivimos por vista, sino por fe. Fe en su palabra, que es la verdad. Y Dios nos levanta como esos testigos. Porque tomando el pacto, disfrutando de esa oración, utilizando esa autoridad, podemos trascender todo problema. Podemos estar firmes en toda crisis. Somos, y Dios nos levanta como sus testigos. Y es lo que Pablo podía experimentar en cada campo donde iba. Hechos 13 en Chipre. Allí hizo esa batalla espiritual. Tuvo victoria. El procónsul Sergio Paulo recibió a Cristo. Hechos 16 en Filipo también. Era un lugar de idolatría. Satanás se oponía. Pero ahí se levantó una gran obra. Se levantó la iglesia en casa de Lidia. Hechos 19, Éfeso también. Un lugar totalmente de oscuridad. Donde estaba ese templo de Diana de los Efesios. Que venían a adorar del mundo entero. Había una gran oscuridad. Pero Pablo y su equipo, durante 2 años y medio aproximadamente, tomando el pacto, orando, haciendo el movimiento de la palabra, utilizando esa autoridad, esa ciudad fue totalmente recreada, transformada, el reino de Dios se estableció, la luz de Cristo resplandeció, y es la autoridad que tenemos. Pero a veces no lo creemos, ¿verdad? O simplemente no lo estamos realmente utilizando. Por eso es muy importante que ponga ese fundamento. Tenemos una nueva identidad. Ya somos de Cristo, ya puedo disfrutar. Y tengo esa tremenda autoridad en el nombre de Cristo. Ya tengo todo para tener victoria. Dios me ha dado todo para tener victoria. Hay que utilizarlo. No hace falta lamentarse, quejarse y estar victimizándonos. No. Ya tenemos todo en Cristo. Empecemos a poner ese fundamento conforme a la palabra. Empecemos a disfrutar de la identidad. Empecemos a utilizar la autoridad. Dios va a levantar grandes obras. Tercer punto, también tenemos una nueva misión. ¿Cuál era la misión que teníamos antes? Bueno, algunos ni teníamos, otros eran, por supuesto, cosas físicas, materiales. Pero eso lo podemos tener y en un momento desaparecer, ¿verdad? Y por supuesto, nada de eso nos vamos a llevar al cielo. Es algo temporal. Ahora tenemos una nueva misión. Y esa misión, si yo disfruto de la identidad, si estoy utilizando mi autoridad, la misión Dios la hace. No es mi esfuerzo, Dios hace la obra. Dios tiene todo preparado. Y Él me va a utilizar para llevar el Evangelio a las 237 naciones y las 5.000 tribus. Uy, eso parece muy difícil, ¿verdad? No hay nada imposible para Dios. Es el deseo de Dios, es el pacto eterno de Dios. Cuando aconteció la pandemia, pues, como ustedes saben, todo se paró, ¿verdad? Hubo lugares que no se podían ni salir de casa, no se podía dar culto público juntos, y todo se paró. Yo estaba orando, Señor, ¿cómo poder hacer la evangelización del mundo? Ahora estoy aquí en mi casa, ¿cómo puedo hacer eso? Y Dios me empezó a guiar a través de internet. Y Dios me dio gracia para poder resplandecer esa lámpara. La palabra de Dios hay que resplandecerla 24 horas, como en el tabernáculo. Y nunca había pensado en ese camino, ¿verdad? Pero Dios es perfecto y empezó a abrir puertas, dándome encuentros. Ahora fíjense, personas tan importantes como ustedes, que hemos podido todos encontrarnos con ese corazón de poder proclamar el Evangelio de Cristo. Por eso Dios cumple su palabra. La misión la hace Él. No es nuestro esfuerzo,
Yo solo tengo que estar disfrutando de esa identidad en Cristo. Tengo que utilizar cada día esa autoridad para hacer esa batalla espiritual. Haciendo fórum con un hermano, él veía cambios en su familia. Realmente grandes cambios. Estaban mucho más abiertos a escuchar la palabra. Eso hace un tiempo no era así, era todo lo contrario. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues que ese hermano está haciendo esa batalla espiritual, como ese guarda espiritual, está orando 24 horas, utilizando la autoridad con seguridad. Es lo que está cambiando el ambiente espiritual a través de la oración de ese hermano. Pero no lo creemos. Tiene gran poder nuestra oración. Hay que orar. Es el principio del evangelismo. Con fe, por supuesto, pero Dios quebranta la oscuridad. La palabra se cumple. Y llegará el horario que esos familiares, por supuesto, conocerán a Cristo porque está este hermano orando por ellos continuamente. Y disfrutando de eso, Dios nos guía a la evangelización mundial y también a dar sanidad, porque es el deseo de Dios. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 18. Porque muchas de las enfermedades que está padeciendo la gente tienen un origen espiritual. Solo Cristo es el verdadero sanador. Y es así, ¿verdad? Estos días que Dios, por su gracia, me ha guiado para ir a España, he podido visitar a algunos discípulos que están aquí presentes. Muchos de ellos, una hermana muy querida, pues la conocemos desde hace muchos años, antes de venir a Corea para prepararme. Y realmente no estaba en una situación muy fácil, ¿verdad? Pero Cristo la salvó. Ella pudo recibir la respuesta a través de Cristo y ella escuchaba la palabra continuamente. ¿Hasta qué punto? Pues cuando la vi, hacía años que no la veía, me quedé muy agradecido a Dios. ¿Por qué? Porque la vi mejor que cuando la conocí, en mejor estado, en todos los aspectos. Y eso es la gracia de Dios, es el poder del Evangelio. Pero a veces no lo estamos creyendo. Pero hay que predicar el Evangelio, hay que ayudar a la gente que entre continuamente en la palabra, que es lo que nos da la verdadera sanidad. Hay que enseñar esa meditación santa para que la gente pueda estar saliendo de sus enfermedades espirituales, pero también del alma, incluso físicas, porque este Evangelio es poder de Dios para salvación. Y es una de las direcciones que Dios nos da, porque es su deseo, ¿verdad? No podemos dejar esa parte tan importante, porque realmente la sanidad es una puerta muy grande para la evangelización. Y también Dios nos va a guiar a esa misión de poder traspasar el pacto a las siguientes generaciones. Y en este viaje también he podido encontrarme algunas personas que conocía desde jóvenes, cuando yo no conocía a Cristo. Y la verdad que todos ellos, los que no tenían a Cristo, su vida era un desastre. Yo miraba sus vidas y mi vida por gracia de Dios y le daba gracias a Dios. Porque es el poder del Evangelio. No es que yo sea, por supuesto, mejor en nada. No lo soy. Es la gracia de Dios que me escogió. Pude conocer a Cristo. Por eso hay una gran diferencia, ¿verdad? Pasan los años y hay una gran diferencia. Y por supuesto, yo les predico el Evangelio, porque es la respuesta. Por eso, otra vez, Dios me daba convicción. Hay que traspasar el pacto a nuestra siguiente generación. Es lo más importante que tenemos que hacer. Porque a veces pensamos que lo importante es ir por todo el mundo predicando. Por supuesto, si Dios nos guía así es algo bueno. Pero primeramente tiene que ser mi Jerusalén. Dios tiene un orden. Yo tengo que traspasar el pacto a mi familia primeramente. Ese es el deseo de Dios. Jerusalén,
toda Judea, Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Hay un orden, ¿verdad? Por eso, que estemos disfrutando de nuestra identidad, que estemos utilizando nuestra autoridad. Es lo más importante que tenemos que hacer, no solo por nosotros, por nuestra familia, por nuestros campos, que pueda estar firme, poniendo ese fundamento correcto. Dios cumplirá esa nueva misión que me ha dado. Él la cumplirá porque Él hace la obra. Va a levantar esas obras poderosas a través de cada uno de nosotros. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que puedan restaurar esa nueva identidad que ya tienen en Cristo, que puedan utilizar cada día esa nueva autoridad que ya tenemos en Cristo y que puedan disfrutar de ver cómo el Señor está cumpliendo esa nueva misión a través de ustedes. ¿Cuál es la conclusión? Dios sigue cumpliendo su palabra, Dios sigue dando respuesta a las oraciones, Dios sigue levantando esas obras de salvación. Que estemos entrando ahí, 24 horas, disfrutando 24 horas. Eso es disfrutar la identidad y la autoridad. Con la palabra, con la oración, que estén disfrutando esos 24 horas. Llegará un horario, que serán las 25 horas, lo que Dios hace, el reino de Dios. Eso es lo que se levantará como respuesta. Incluso se levantarán en mi vida esas obras maestras eternas, como pudo experimentar José. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar esta palabra que Dios nos da por su gracia y que Él va a cumplir en sus vidas y en sus campos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque a través de Jesús el Cristo nos has dado esta salvación tan preciosa. Gracias porque a través de Cristo podemos disfrutar esta nueva identidad. Danos la gracia para poder utilizar cada día la autoridad y tener victoria en todo. Señor, utilízanos y cumple esa nueva misión que nos has dado a través de cada uno de nosotros. Padre, quebranta el poder de la oscuridad que se opone. Oramos en el poderoso nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén.